Patria y de las Mujeres de Chile se abre la sesión. El acta de la sesión 122 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 123 queda a disposición de las señoras parlamentarias. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se ha recibido un único documento que es un correo de la señora Claudia Pascual, ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, por la cual se excusa de participar en la sesión de hoy, puesto que los días miércoles de 15 a 17:30 ella realiza clases en la Universidad de O'Higgins y ese compromiso dura hasta mediados del mes de agosto, quedando a disposición de la Comisión para una fecha posterior, si así la Comisión lo determina. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias. Ofrezco palabras sobre la cuenta. Ofrezco palabras en puntos varios. No viendo palabras solicitadas en puntos varios, vamos a dar inicio a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto continuar con la discusión general del proyecto de ley que modifica el Código Penal para despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras 14 semanas de gestación. Vamos a dar la bienvenida entonces a nuestras invitadas del día de hoy. Le voy a dar la palabra hasta por 15 minutos. En primer lugar, a la presidenta nacional del Colegio de Matronas y Matrones de Chile, a la señora Anita Román. Tiene la palabra hasta por 15 minutos. Hola, buenas tardes. ¿Me permitirán compartir pantalla? Sí, puedo compartir pantalla. Al tiro se me... por alguna razón. Ahí está. Bueno, yo quiero agradecer por su intermedio, Presidenta, esta invitación. Lamentar sí que haya sido tan encima, porque me llegó ayer, pero por lo menos quiero expresar la voz que hemos tenido como Colegio de Matronas y Matrones de Chile frente al tema del aborto en general, como una necesidad de no solo de legislar, sino que además de respetar la salud de todas las personas que por alguna razón, el motivo que sea, hemos vivido como matronas a nivel del país, han tomado esta decisión y cuya decisión ha caído al final en alguna maniobra clandestina que le ha significado en Chile hoy día por lo menos no la muerte, pero sí la secuela, y una secuela lamentable en mujeres muy jóvenes. De acuerdo al proyecto que está planteado, que establece en el boletín, pretende despenalizar el aborto consentido en cualquiera de sus causas. ¿Ya? Y propone modificar, tengo que bajar esto, si no veo. Ya. Se propone modificar el Código Penal de manera que el aborto decidido dentro de las primeras 14 semanas de gestación deje de ser un delito. Y para ello propone una nueva redacción de los artículos 342, vale repetir, 344 y 345. Para ello nosotros nos vamos a referir a algunas consideraciones. Primero tengo que plantearles que el debate del aborto libre, como colegio nosotros no lo hemos terminado, ¿ya? Y lo que yo voy a presentar ahora es la realidad y la vivencia que tenemos las matronas de Arica a Magallanes y que la tenemos del simple hecho de estar en los equipos que hoy día reciben a todas las personas gestantes que llegan a esta situación a cualquiera de nuestros 69 hospitales del país. Y esto significa que el aborto en Chile es un hecho de la causa. Tenemos un promedio diario de 2 altas por aborto en cualquiera de los servicios ginecobstétricos del país, aún en pandemia. Si ustedes multiplican esos 2 por los 69 hospitales, ustedes entenderán que tenemos alrededor de 140 altas diarias
por abortos en Chile. Y ahí podemos ir sumando lo que la realidad que tenemos de este diagnóstico a nivel nacional. Lo que no podemos enfatizar ni determinar en ese diagnóstico es cuántos son voluntarios y cuántos son espontáneos. Porque mientras se mantenga el aborto clandestino en formas que no están dentro de las 3 causales, la maniobra abortiva que inicia ese aborto no lo sabemos, si es voluntario o es espontáneo. Por lo tanto, nadie puede decir en Chile ya que esas cifras no son solamente estimativas, son estimativas. Por esa razón, nosotros sabemos ya que la penalización en cualquier causal que esté fuera de la ley 21.030 deja la maniobra abortiva en calidad de clandestinidad, lo que representa un riesgo sanitario de proporciones y una inequidad injustificable, ya que la seguridad sanitaria de la maniobra va a depender del bolsillo de las personas que realizan esta maniobra. Con esto quiero decir, a propósito de lo que planteé hace poco rato, es que independiente de que las matronas podamos, o los médicos o médicas, podamos tener la claridad del origen de ese cuadro, en la realidad, el origen de ese cuadro, si fue clandestino, esa persona fue sometida a una maniobra clandestina que no tiene la seguridad sanitaria, sino están hechos en condiciones que correspondan, y como digo, no solo para salvar su vida, sino que también para no quedar secuelada. Y aquí ustedes me van a permitir algunas palabras que a lo mejor pudieran ser fuera de la esfera de la privacidad, pero que es necesario que como sociedad las conozcamos. Cuando la mujer, afortunadamente, o la persona gestante, afortunadamente, en esta maniobra no fallece, en muchos de los casos quedan secueladas. Y quedarse secuelada, hoy día estamos hablando de mujeres que para poder salvar su vida a los 22, 23 años, incluso antes, se les ha tenido que sacar el útero, o sea, quedan mutiladas a muy temprana edad, con las, obviamente, secuelas no solo físicas, sino que también en salud mental, y por eso nosotros como Colegio de Matronas y Matrones de Chile, lo hemos dicho siempre, por lo menos desde que yo soy presidente de este colegio ya hace mucho tiempo, lo hemos conversado y este es parte del debate que hemos tenido, en la idea de que en Chile tenemos que hablar de aborto en serio. No podemos seguir pensando en que solamente la mujer puede decidir. El país, el Estado, se tiene que hacer cargo de que esta penalización tiene que tener fin. Y tiene que tener fin por el bien de la salud de las personas que toman esta decisión. Acá yo le traje una diapositiva que efectivamente es antigua, ya, pero que se condice con lo que incluso vivimos hoy día. Ustedes ven la línea roja, que es la mortalidad por aborto. Hoy día, cuando uno conversa con los expertos, ellos aseguran y dicen, bueno, en Chile la mortalidad por aborto ya no es un problema sanitario. No se mueren más de 5, 6, 10 mujeres al año por aborto en Chile. Lo que nosotros hemos dicho siempre como Colegio de Matronas y Matrones de Chile, y yo en particular, para esas 5, 6 o 10 mujeres que fallecen, para esas familias es un 100%. Por lo tanto, mirar solo desde la estadística las mujeres que se mueren en Chile, no hay más que mirarlas desde el beneplácito que hoy día tenemos, un sistema de salud que afortunadamente se preocupa que las mujeres en riesgo vital no se mueran. Pero para que no se mueran, tenemos lo que yo ya les comenté antes, que son las mujeres que quedan secueladas. Por lo tanto, decir que la mortalidad materna en Chile no es un problema sanitario, es un tema que tendríamos que hacer una discusión profunda y sobre todo con aquellas personas que
hoy día tienen en el interior de su familia las personas que han fallecido. ¿Y por qué lo planteo? Porque efectivamente lo hemos escuchado y lo hemos escuchado con mucho orgullo de algunas autoridades de salud, que, y lo digo yo también me sumo, ¿ya? Que en realidad Chile tiene la mortalidad materna más baja del mundo en relación al Producto Interno Bruto. Tenemos una mortalidad materna a nivel de país desarrollado. Pero eso no es ningún orgullo si nosotros tenemos claridad de que podríamos aún disminuirla más, mucho más, incluso a cero, si nos preocupáramos de que esta maniobra tuviera, y lo vuelvo a repetir, seguridad sanitaria. Como otro dato de la causa, les quiero plantear que nosotros tenemos en Chile alrededor de 4 millones de personas. Estos datos no puse al final por lo rápido que hice esta presentación, lo saqué del DAIS, ¿ya? 4 millones de personas en edad fértil, ¿ya? Y las 4 millones de personas en edad fértil solo bajo prevención de embarazos no deseados, estamos hablando de regulación de fertilidad, hay solo 1.800.000 personas, o sea, tenemos 1.200.000 personas que probablemente efectivamente esté cuidándose con algún método de regulación de fertilidad que se compra en los servicios privados, porque aquí yo me estoy refiriendo a control en el servicio público, pero tampoco voy a plantear acá en esta discusión lo que significa para el grueso de la población, incluso ese 1.800.000 personas, adquirir algún método anticonceptivo en el mundo privado, si es que no tiene la disponibilidad ni la accesibilidad de acudir a los servicios públicos. Para ello, nosotros como colegio queremos hacer una propuesta a este parece que se me borró una, bueno, no importa, pero me voy a devolver. Ya queremos hacer una propuesta a este proyecto de ley que modifica solamente el Código Penal, y por lo mismo que establecimos acá en esta diapositiva anterior, tenemos que tener claridad que esta maniobra o la entrega de algún método anticonceptivo ya es un proceso que tiene en Chile con protocolos de salud pública necesarios de abordar. Entonces creemos que hay que incorporar a este proyecto también la modificación del Código Sanitario, de manera tal, porque tal como lo dicen los artículos que están mencionados en el proyecto, la penalización de las personas están abocadas no solo a la persona que se hace, sino que también a las personas que las hacen. Y en ese espacio necesitamos modificar, ampliar, tal como lo dice el proyecto, el artículo 119 del Código Sanitario, de manera tal que autorice a los operadores de esta maniobra a realizarla en aquellos casos que no esté considerado en las tres causales. Por lo tanto, sí, nosotros pensamos que la despenalización debiera ser, más allá de las tres causales, debiera ser a todo evento. También quiero decir que debiéramos mantener lo que está en el actual Código Sanitario, que establece las 14 semanas para menores de 14 años y 12 semanas para mayores de 14. Y ese es un espacio que lo podemos después hablar, quizás en forma más privada, por respeto en realidad a la privacidad de las personas, de los equipos, lo que significa para los equipos de salud la maniobra posterior a las 12 semanas. También creo que tenemos que incorporar en este proyecto un lenguaje de diversidad, porque hoy día no es menor establecer que hay todavía transgéneros masculinos que no han logrado cambiar su nombre registral o han cambiado su nombre registral y quedan fuera incluso del actual proyecto de la ley que despenaliza las tres causales.
Eh, Creo que también tenemos que revisar el Código del Trabajo en un espacio de contratos laborales desde nuestra vivencia. Un buen grupo, no todas, pero un buen grupo de mujeres que toman decisiones frente a a la condición que están viviendo, son personas que están protegiendo su fuente laboral porque el Código del Trabajo no protege a las mujeres que no tienen contrato formal. Eh, También creo que en este proyecto sí podríamos incorporar lo que significa también la educación sexual. Nosotros como colegio en algún minuto le mandamos una carta de apoyo a la diputada Rojas. Creemos que la educación sexual no solo debiera ser desde el jardín, ya, la verdad que en su momento lo pusimos del jardín, pero estamos totalmente convencidas que hoy día el cambio paradigmático de la educación sexual debe ser desde la cuna. Todo esto obviamente lograría ya esta despenalización, medidas efectivas contra el mercado negro. Las mujeres que hoy día están llegando a los servicios de salud en condiciones de abortos clandestinos mal realizados, sin seguridad sanitaria, son aquellas que han comprado a través del mercado negro la pastilla del misotrol y han sido engañadas porque no le han vendido la dosis efectiva o la dosis justa. Es todo lo que tengo que decir, Presidenta, pero quiero solamente apoyar el proyecto y poder efectivamente ampliarlo en estas propuestas que nosotros hemos hecho, de modo que sea un paraguas efectivo para que nada impida que esta decisión de las mujeres no tenga seguridad sanitaria. Muchas gracias, Anita, por tu presentación. Ofrezco las palabras a las señoras parlamentarias si alguien tuviese alguna duda, consulta, comentario. ¿No? Parece que fue muy clara su presentación. Le mandan muchos saludos desde acá a la sala, la diputada Fernández, la diputada Santibáñez, la diputada Rojas y la diputada Hoffman, la diputada Sandón. Le mandan saludos de cariño. Diputada Rojas tiene la palabra. Sí, bueno, agradecer la presentación y hacer hincapié en lo último que mencionaba Anita sobre la educación sexual y su importancia, atendiendo a que estas distintas políticas referidas a derechos sexuales y reproductivos de las mujeres tienen que ir de la mano, evidentemente. Así que comparto plenamente esa posición y creo que también es importante que esta comisión lo ponga en relieve como un elemento de prevención, ¿no? de disfrute también, no solo mirándolo desde la parte preventiva, pero que evidentemente sirve mucho, ¿no? Y hay que darle esta mirada más integral respecto de los derechos sexuales y reproductivos, donde la educación evidentemente juega un rol muy importante, así que agradezco ese punto en específico. Muchas gracias, diputada Roja. Le voy a dar la palabra entonces en segundo lugar a la señora Paula Aracena de la organización No Más Mitos. Señora Paula, tiene la palabra hasta por 15 minutos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenas tardes. Primero que todo, quisiera agradecer por su intermedio, señorita Presidenta, la invitación que se me ha extendido para desarrollar ideas en torno al proyecto de ley en discusión, en nombre de No Más Mitos, organización creada en 2015 para comunicar información precisa respecto del aborto y de cómo prevenirlo, y que cuenta con más de 2.000 adherentes. Me presento, soy bioquímico, doctora en ciencias biomédicas y con 4 postdoctorados, 2 en Chile y 2 en Estados Unidos, con más de 40 artículos en extenso publicados en revistas internacionales en casi 25 años de academia. Parte de mis investigaciones versan sobre epidemiología de mortalidad materna y aborto en Latinoamérica. Dado que esta materia fue ya tratada en detalle por el Dr. Koch, en honor al tiempo, no me extenderé en los resultados de estas investigaciones, pero los haré llegar a esta comisión.
Aunque el debate en torno al aborto siempre atiende a posturas diametralmente opuestas, como lo hemos constatado durante estos meses, hay consensos que han permitido un proceso legislativo relativamente equilibrado. El primero es que todas las aquí presentes, diputadas e invitadas, buscamos el bienestar de las mujeres chilenas. No he escuchado ninguna intervención que haya tenido como intención la búsqueda de provocar un mal a las mujeres. El segundo consenso es que todos coincidimos en que el aborto es un mal social y que nadie quiere abortar como un fin en sí mismo. Jamás he oído a alguien señalar que el aborto sea un bien. Si todos pensamos, que el aborto es un mal, lógicamente también todos suponemos que las mujeres que consideran abortar lo hacen como último recurso. Por lo tanto, parecería de sentido común que la sociedad busque aunar todos los esfuerzos posibles para prevenir el aborto. No obstante, se está discutiendo un proyecto que busca despenalizar entonces un mal, el aborto, que de alguna manera lo legitima. Pero claro, dicha legitimación sería solamente hasta las 14 semanas, puesto que el mismo proyecto lo penaliza después de este plazo. ¿Por qué podríamos pensar que la despenalización de un mal social como el aborto puede contribuir al bienestar de las mujeres chilenas? Una posibilidad es que nuestro Código Penal sea tan deficiente que mujeres que han abortado estén sufriendo la pérdida de libertad debido a esta penalización. Sin embargo, los informes de la Fiscalía Nacional que conocemos demuestran que, al menos en los últimos 20 años, no ha habido mujeres en esta situación. Esto nos lleva a pensar que el Código Penal faculta al Poder Judicial el considerar la situación de estas mujeres caso a caso, con los eximientes correspondientes. Entonces, nuestro Código Penal actual no es deficiente, dado que no solo permite procesar el delito de aborto, sino que además faculta al Poder Judicial para eximir de responsabilidad penal a una mujer que es víctima de su situación. Otra posibilidad es y que se ha discutido durante estos meses, es que la sola judicialización de estas mujeres podría ser considerada como un tipo de persecución emocional o social. No obstante, el proyecto en discusión sigue calificando al aborto como delito. Repito, el proyecto en discusión continúa calificando al aborto como un delito. Entonces, de ser aprobado, no se acabará con la judicialización de mujeres que hayan abortado, aun cuando se les exima de responsabilidad penal, lo que ya ocurre. Por ejemplo, si una mujer aborta, hay que hacer un proceso para saber si abortó antes de las 4 semanas o después de las 4 semanas, puesto que es un delito que no tendría penalización antes de las 14 semanas. En este sentido, el posible objetivo de evitar la persecución de mujeres que han abortado no se lograría con el proyecto de ley en discusión. Esto se podría explicar en otro contexto, por ejemplo, el del hurto simple. Todos coincidimos que no se debe robar y que este acto es un delito y un mal social. No obstante, el Código Penal faculta al Poder Judicial para disminuir penas o incluso eximir de responsabilidad penal de acuerdo con la realidad de cada caso. Por lo tanto, acordamos todos que no es necesario despenalizar el hurto simple. Otro tema en discusión ha sido la autonomía, pero por más que quisiéramos, es imposible que todos seamos 100% autónomos. Por una parte, dependemos de nuestro entorno, sea este el útero de nuestra madre, el aire que respiramos o las otras personas que nos permiten desarrollarnos como entes sociales. Por otra parte, nuestros actos tienen consecuencias, las cuales afectan a terceros, porque mi libertad termina donde comienza la tuya. Por lo tanto, si una conducta deja de ser penalizada, a la larga ni siquiera se le cuestiona si es buena o mala.
La necesidad de un código penal es fiel reflejo de esta realidad. Además, la penalización de los actos obliga al Estado a buscar intervenciones que busquen prevenirlos. Por ejemplo, si bien se penaliza cruzar la calle con luz roja, no se puede cruzar la calle con luz roja, no se debe, el Estado invierte en educación para que las personas comprendan las reglas de circulación vial. El espíritu de los artículos 342, 344 y 345 del Código Penal chileno, que es el objeto del proyecto de ley en discusión, es desincentivar la práctica del aborto, en el entendido que, primero, es un delito y segundo, es un mal social. Entonces, el espíritu de la ley no busca condenar a las mujeres que abortan, sino a quienes se aprovechan de sus vulnerabilidades. Son estas las personas privadas de libertad hoy, de acuerdo con los informes de Fiscalía Nacional. Son estas las personas quienes son penalizadas por causa de estos artículos. Pero además, el Código actual permite la detección de actos de violencia contra la mujer, como por ejemplo, mujeres forzadas a abortar por quienes abusan sexualmente de ellas en forma reiterada. Y me sorprende haber escuchado a la señora Román, tal vez malentendí su presentación, hablar de sugerir 14 semanas de límite para niñas menores de 14 años, cuando en este caso se trata de violación. Entonces, la judicialización va sí o sí para perseguir al violador. Entonces, a lo mejor entendí mal, pero la idea del código actual es la detección de estos actos de violencia contra la mujer que terminan en un aborto. A continuación, citaré los supuestos sobre los cuales se fundamenta este proyecto. Primero, abro comillas, la criminalización no impide que las mujeres aborten ni las disuade de no practicarlo, cierro comillas. No obstante, la modificación propuesta no previene el aborto ni disuade a nadie de practicarlo. Segundo, abro comillas, la penalización del aborto condena de antemano a las mujeres pobres y a las jóvenes a prácticas inseguras que atentan contra la dignidad inherente a toda persona. Y creo que la presentación recién de la señora Román fue bastante clara al respecto. Sin embargo, la modificación propuesta no acaba con el aborto clandestino. Sea cual fuere el número de estos abortos, este se mantendrá o aumentará, dada la señal de liberalización que se entrega a la comunidad. Tercero, una de las recomendaciones por parte de diversas organizaciones citadas en la fundamentación del proyecto es, comillas, modificar la legislación correspondiente de modo que el aborto ya no sea delito, cierro comillas. No obstante, la modificación del Código Penal propuesta continúa tipificando al aborto como un delito. Entonces, este proyecto de ley no soluciona ninguna de las situaciones abordadas en su fundamentación. Lo que este proyecto de aprobarse sí va a lograr es lo siguiente. Primero, se reafirmaría lo que ya está vigente en el Código Penal actual, que el aborto es un delito. Este proyecto solamente agrega que no sería penalizado hasta las 14 semanas. En el fondo, se comenzaría a graduar el delito de aborto sin eliminarlo, por lo que no se elimina la judicialización de los casos. Segundo, y como se ha mencionado aquí, el lenguaje crea realidades. Y es cierto, el lenguaje crea realidades. Con el tiempo, la gente se deja de cuestionar si lo que hace es un delito o no, cuando no hay penalización del acto. Y en este caso, una despenalización del aborto llevará poco a poco a que dejemos de cuestionar si es un delito. Tercero, la señal de liberalización del aborto va a producir una situación incómoda en el diario vivir. En el malentendido que se estaría legalizando esta práctica en lugar de una sola despenalización, es de esperar que mujeres vayan a acudir a centros de salud pidiendo abortar
asumiendo que la idea es que dejen de abortar clandestinamente. Cuarto, y más grave aún, todos los casos extremos de violencia contra la mujer forzada a abortar serán invisibilizados permanentemente. Y para peor, el Estado le entregaría la responsabilidad de visibilizar y demostrar esta violencia sobre los hombros de la misma mujer, lo que la victimizaría una vez más. En suma, el aprobar el proyecto de ley en discusión sería una señal legislativa de abandono a la clandestinidad y la invisibilidad de las mujeres que están en situaciones de extremo estrés, sufrimiento o incluso de violencia. Para concluir, quiero dejar una inquietud. ¿Por qué tratar de despenalizar una práctica que todos coincidimos que es un mal social, en lugar de legislar intervenciones que busquen prevenirla? Como por ejemplo, proyectos de ley de apoyo integral a la mujer embarazada. Cito aquí, por ejemplo, el boletín 10-220-11, presentado por diputadas mujeres, una de esta misma comisión, en agosto de 2015, y que se encuentra todavía, después de casi 6 años, sin discutir por la Comisión de Salud de esta Cámara. Las intervenciones que previenen el aborto en Chile son posibles y funcionan. Así lo demuestran organizaciones de la sociedad civil que han presentado aquí y que han logrado hacer, sin ayuda del sector público, lo que el Estado no está haciendo. En las palabras de la expresidenta Bachelet, cada aborto es señal que como sociedad estamos llegando tarde. Agradezco entonces que se me haya invitado a esta comisión para así poder expresar la urgencia de buscar intervenciones legislativas para apoyar a las mujeres chilenas con políticas que dejen de llegar tarde. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación. Ofrezco la palabra a las señoras parlamentarias, a ver si alguna tuviese alguna duda para la señora Paula. Sí, claro. La diputada Hoffman, la diputada Osandón solicita, Paula, si nos puede hacer llegar su presentación para poder enviarla a las parlamentarias para su revisión en profundidad. Absolutamente, ningún problema, y de hecho voy a mandarla adjuntas las investigaciones que he realizado en el tema para el análisis más profundo. Perfecto. Muchas gracias, quedamos atentos entonces a esa información. Le voy a dar la palabra ahora en último lugar a la señora Miriam Paya, de Mujer, Niño y Comunidad. Señora Miriam, tiene la palabra hasta por 15 minutos. Buenas tardes a todas. Mi nombre es Miriam Payá, pertenezco a la ONG Mujer, Niño, Comunidad, estudié filosofía en la Universidad Católica de Valparaíso, pero lo más importante que he hecho en mi vida es que he realizado trabajo social apoyando a mujeres en situación de vulnerabilidad desde aproximadamente 1988. Llevo 37 años trabajando en terreno. Agradezco la invitación porque pocas veces las organizaciones de base que estamos codo a codo en la labor de apoyar a las distintas necesidades sociales que tiene nuestro país, tenemos la oportunidad de ser escuchadas. Normalmente sigo los debates, las comisiones y escucho a un sinnúmero de expertos, profesionales, intelectuales, gente que para mí son sabios en lo intelectual, y frente a cuales tal vez tengo muy pocos argumentos científicos
como por ejemplo en el caso de Paula, que es una mujer a la que admiro mucho porque sé que lleva muchos años preocupada por este tema. Y yo lo que vengo a compartir con ustedes es lo que ha sido mi experiencia en el propio terreno. Yo vivo 24/7 atendiendo y acompañando junto a un equipo que hemos formado con mucho esfuerzo, donde somos todos voluntarios, donde tenemos abogado voluntario, asistente social voluntaria, trabajadora social voluntaria, donde tenemos psicóloga voluntaria que hace una labor imprescindible para nuestro día a día. Y que esto ha sido fruto de muchos años. Tengo 52 años y de los 52, 37 los he vivido en terreno. ¿Qué hacemos nosotros como ONG? Hacemos justamente lo que la señora Bachelet reconoce que le pasa al Estado. Hacemos lo contrario. Ella reconoce que el Estado llega siempre tarde. Nosotros tratamos y nos esforzamos de jamás llegar tarde. Eso significa que nosotros estamos 24/7, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, a la hora que una mujer necesite de nuestra ayuda, nosotros estamos ahí disponibles para ella, para su familia, para sus hijos, nacidos y no nacidos. Nosotros trabajamos con verdadero sentido de urgencia. Todas las problemáticas de las mujeres que se encuentran y vemos que pueden caer en la más compleja vulnerabilidad. Aquí una de las razones o la razón principal que se da por la que una mujer busca o considera el aborto como una solución es que se encuentra en estado de vulnerabilidad. Y para nosotros, la única forma de evitar que ella considere siquiera esta posibilidad es ayudarla a que no llegue a ese estado. Lamentablemente, las políticas de Estado no están preocupadas de eso. Sus prioridades son otras. Y muchas veces se vive de la vulnerabilidad del otro. Ayudamos a mujeres que se encuentran en la calle. Hemos atendido a inmigrantes embarazadas que se encuentran en situación de calle. Hemos atendido a mujeres chilenas que quedan en situación de calle porque ellas tratan de escapar de una situación de violencia y en esa situación de violencia la única opción es irse a la calle. Cuando esa mujer llega a la calle está absolutamente sola, en una situación, para mí, más que vulnerable. Y nuestra ONG, como otras instancias absolutamente privadas que no recibimos un peso del Estado de Chile para apoyar a las mujeres, las rescatamos, las atendemos y las acompañamos. Nosotros como ONG, que no recibimos ni un peso del Estado de Chile, y perdonen que sea majadera en insistir esto, ayudamos con entrega inmediata de alimentos y enseres a las mujeres que han quedado en vulnerabilidad, que se encuentran en vulnerabilidad alimenticia junto a sus hijos, nacidos y no nacidos. A través del apoyo que nos da nuestro abogado, que es Leonardo Contreras, uno de los pocos y casi únicos abogados que nos dan apoyo absolutamente pro bono, atendemos sus causas judiciales, las acompañamos en protección de hijos nacidos y no nacidos, porque consideramos que el Estado de Chile tiene que hacerse cargo y responsable del, como dijo una jueza hace semana y media que estuvimos en una audiencia por protección a un niño que está por nacer,
El Estado tiene el deber de que tu gestación se realice de manera correcta y protegida. Nosotros también le damos apoyo psicológico a aquellas mujeres que se sienten sobrepasadas por sus circunstancias y que en muchos casos es porque tienen duras historias de vida de infancia, que el Estado de Chile ni las instituciones se han preocupado de reparar para que ellas puedan seguir el camino de su vida en positivo, siendo mujeres capaces de resolver sus propios problemas y, como dicen, empoderadas de su existencia. Nosotros nos encontramos con muchas mujeres que sienten o que se sienten que están en un espacio de embarazo vulnerable. Y las acompañamos porque vemos de que hay muchas mujeres que en esta no reparación de historia se sienten incapaces de enfrentar la maternidad. ¿Y saben qué pasa cuando nuestra psicóloga las atiende para ayudarlas en su proceso de resolución de su vulnerabilidad? Se encuentra que se sienten incapaces porque su historia de vida las ha dejado lesionadas, las ha dejado fracturadas, porque la salud mental en Chile no tiene prioridad, porque la salud mental en Chile no tiene soluciones para las mujeres que necesitan ser contenidas en un momento que de por sí es vulnerable, que es el embarazo, y más aún cuando se le suman otro tipo de complejidades. He acompañado también a esas mujeres de las que relatan que han sido víctimas de violación y que en escasos casos, cuando es una violación violenta, porque todas las violaciones son violentas, pero estamos hablando de las violaciones que ocurren en una mujer que sale, va a la calle, que físicamente viven toda la amplitud y todo el espectro de la violencia. He acompañado mujeres que también tenían decidido abortar, porque lamentablemente quedaron embarazadas producto de esta violación. Y en el proceso de acompañamiento ellas mismas se han dado cuenta de que no pueden enjuiciar al no nacido por lo que ellas vivieron. Y tenemos que acompañarlas judicialmente para que el violador reciba el castigo que se le quiere proyectar a un obviamente inocente. También nos ha pasado y nos fortalece en este trabajo las veces que se nos acercan personas y que nos dicen, que nos agradecen el trabajo que hacemos porque su madre, víctima de una violación, les perdonó la vida y los dejó vivir. Y ellos agradecen la vida 1000 veces más que a quienes nos esperaban y que fuimos hijos deseados. Necesitamos un Estado con sentido de urgencia, instituciones que respondan verdaderamente con sororidad para acompañar a las mujeres en un camino que siempre debe ser en fortalecerlas como personas, en protegerlas como mujeres. Hay que ocupar los tiempos en legislar en aquellos temas postergados. Por ejemplo, veo instituciones que no hacen su trabajo, que el Congreso le da prioridad a temas y que le da urgencia, pero que no le da urgencia a temas como, por ejemplo, el resolver cómo las mujeres pueden evitar llegar a la vulnerabilidad cuando se quedan sin recursos porque se separaron de la pareja que tenían, están embarazadas. Que el Estado, que el Poder Legislativo se concentre su energía
en ver la forma efectiva que ellas reciban una pensión de alimento, que se las garantice el Estado, y que después el Estado persiga al que tiene que hacerse responsable de ese pago, pero que esos niños no tengan que depender ni llegar a la vulnerabilidad junto a su madre, estos niños nacidos y no nacidos, porque el Estado no los protegió. Vemos un sistema de salud que de verdad, a nivel de maternidad, tiene una cobertura que por la cantidad de inmigrantes que hemos recibido en nuestra atención estos últimos 2 años, es reconocido a nivel de Sudamérica por su calidad en la atención al embarazo, pero que tiene una tremenda falencia, y es el acompañamiento de la salud mental de la mujer embarazada. En lo físico y en lo médicamente material, la mujer extranjera que llega dice ser atendida 1000 veces mejor que en su país. En lo emocional estamos al debe. Y eso yo creo que ha sido algo que además ha dejado ver la pandemia y que le ha permitido a Chile darse cuenta que una tremenda deuda, sumadas otras tantas, es la salud mental de nuestro país. Necesitamos además que el Estado fiscalice los recursos que se entregan para el apoyo a mujeres que están en situación de vulnerabilidad, porque vemos reiteradamente como en municipalidades los recursos se gastan en lo que no o para lo que no fueron asignados. Demuestra un botón. En julio del año pasado a la Municipalidad de Valparaíso se le entregaron 100 millones de pesos desde el CERNAMEG para ejecutar un proyecto de apoyo, dado los requerimientos que hacía el municipio por la cantidad de aumento en casos de violencia en contra de la mujer, de mujeres embarazadas y no embarazadas, con hijos nacidos o no nacidos, y que a la fecha la única rendición o explicación que dan es que se han atendido por teléfono a 40 mujeres. 100 millones de pesos. Ustedes no se imaginan lo que nosotros haríamos con 100 millones de pesos en nuestro ONG. ¿Qué me preocupa? Me preocupa que al despenalizar, la sociedad en su conjunto normalice el aborto, porque lo que no está penalizado no es malo. Y perdamos cada vez más el valor de la vida humana, que es un valor que en todos los movimientos actuales están luchando por recuperar. Escucho todos los días el respeto y la dignidad de la persona humana. Y me sorprende cuando escucho a profesionales de la salud pidiendo algo que sabemos va a dañar en su fuero interno y más íntimo a una mujer. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam, por tu presentación. Ofrezco la palabra. Le voy a ofrecer la palabra entonces a Anita Román, del Colegio de Matronas, que ha solicitado poder tomarse unos minutos para hacer unas aclaraciones. Anita tiene la palabra. Sí, bueno, muchas gracias. La verdad es que a lo mejor en delante partí mal, ¿ya? Y me voy a presentar. Soy matrona, 35 años de profesión en un servicio de urgencia, 10 años en un servicio de aislamiento, viendo morir mujeres, viendo mujeres mutiladas. Tengo en mi cuerpo más de 10.000 partos con 35 años de profesión, he trabajado toda mi vida en la urgencia, y hablo desde la vivencia y hablo desde la experiencia. Tal es así que yo estoy escribiendo un libro que se llama Las mujeres que acompañé a morir. ¿Ya? Trabajar 10 años en un servicio de aislamiento para las personas que somos antiguos en los servicios de salud. Los servicios de aislamiento de los antiguos hospitales eran todos aquellos servicios donde iban a parar las mujeres que se hacían abortos o que llegaban con alguna infección, así no se hubiesen provocado el aborto, y que eran
terriblemente discriminadas y eran terriblemente maltratadas. Quiero aclarar a propósito de lo que planteó Paula, que a lo mejor sí me entendió mal, ¿ya? Porque lo que yo dije claramente, que el proyecto, o sea, una propuesta de modificación al actual proyecto, que baje las semanas hasta a 12, o sea, y mantenga las 14, que establece la actual ley 21.030. Eso tiene otra excepción que yo dije que en cualquier momento lo voy a explicar porque es larga. Pero parece que yo leí otro proyecto, porque el proyecto deja penalizado totalmente el aborto después de las 14 semanas. El proyecto pide una despenalización anterior a las 14 semanas. ¿Ya? No está hablando de posterior ni de aborto libre, está hablando de tiene semanas, tiene tope. ¿Ya? Y que también podemos discutir, yo tengo una opinión al respecto. Entonces, en ese espacio yo creo que uno no puede mirar un proyecto de ley como el que acá se está discutiendo sin la debida trazabilidad de las determinantes sociales. Y así lo explicamos como colegio. Yo creo que este proyecto hay que agregarle, de todas maneras, aquellos espacios que pudieran estar no considerados, porque efectivamente, ya, y aquí hay que hacer una aclaración, yo creo que acá hay un error de concepto. Aquí no estamos hablando de penalización por violación, porque eso ya está penalizado. En la ley de las tres causales establece muy claro que las personas que son violadas tienen derecho a una interrupción de ese embarazo. Estamos hablando de lo que no está en las tres causales. Estamos hablando de la decisión de la mujer y que esa decisión hoy día, tal como parece que estamos las tres personas que hablamos de acuerdo, ya está muy determinada no solo por sus condiciones de vulnerabilidad, sino porque también tenemos un Estado que no se ha hecho cargo de temas tan importantes como la educación, de temas tan importantes como la salud mental, de temas tan importantes como el acompañamiento en otras áreas, porque les tengo que decir algo. Cada mujer que hoy día entra a un servicio ginecobstétrico, aunque no exista una psicóloga al lado, está acompañada por los equipos. Y lo digo yo porque yo lo he hecho. A nosotros jamás nos ha llegado una mujer que llegue contenta en su situación de aborto, pero tampoco jamás hemos dado de alta a una mujer que haya estado afectada en su salud mental porque les guste o no les guste. A todas las personas que me están escuchando, las personas que tomaron una decisión, la tomaron en conciencia, tal como lo planteó Miriam, ya la tomaron en conciencia por una situación de apremio. Y cuando ellas solucionan la situación de apremio, no está afectada su salud mental. No he visto ninguna que la hayamos tenido que mandar al psiquiátrico. Al contrario, la hemos tenido que acompañar y ver si efectivamente en el espacio de la red de apoyo que ella tiene red de apoyo. Y resulta que no, en la mayoría de los casos no hay red de apoyo por situaciones laborales, por situaciones de migración. Nosotros todavía no tenemos un reporte como equipos de salud de si el día que esa persona se va de alta va efectivamente al consultorio o no vuelve al mall a trabajar. Porque la verdad es que la gran mayoría de las mujeres que hoy día intentan la voluntariedad de su situación, no es una voluntariedad porque ellas quieran. Hay situaciones, tal como expliqué, que tenemos que tener en el tapete de la discusión. ¿Y cuál es el rol que juega acá el Ministerio del Trabajo? Que todavía los fueros maternales están en discusión y están en discusión solamente para las personas de contrato formal. ¿Cuál es hoy día todo lo que hoy día nos convoca en la educación superior y media? ¿Cuál es el rol del Ministerio de Educación efectivo para que nuestros adolescentes tengan un apoyo de regulación de fertilidad que hoy día no lo pueden tener? El 80% de la población se atiende en el sistema público de salud. Pero de ese 80% de la población, de las 1.800.000 personas que yo les hablé,
por lo menos 1 millón son adolescentes. Y ese adolescente ni siquiera va a un consultorio, ni siquiera va a un CEFAM, porque no puede ir, en pandemia menos, ¿ya? En los horarios de funcionamiento de los centros de los servicios de salud, porque tiene que ir al colegio. Y resulta que los CEFAM no funcionan después de las 5 de la tarde, y cuando pueden ir tienen mucho miedo a ser sindicadas con el dedo si es que las pilla alguna vecina. O sea, de veras, yo creo que acá tenemos que ver cuáles son las determinantes que hoy día están haciendo que nuestras mujeres acudan a esta situación. Todo lo que estoy diciendo puede ser, pero acá lo que está presentando el proyecto, y que a mí me parece lo más importante, es la protección a la decisión de la mujer. Porque cuando nosotros estamos hablando acá de violación, ya no estamos hablando de la persona que la violan en la esquina o la viola una manada de patanes. Estamos hablando de mujeres que viven con el violador y viven permanentemente con el violador. Y para ese violador, fíjense que nunca hay castigo, porque la violencia todavía no está penalizada, todavía tenemos un proyecto que elimina todo tipo de violencia que está en el Senado. Entonces la verdad es que yo quería aclarar, Presidenta, por su intermedio, y abogar ya para que efectivamente hablemos de aborto en serio y nosotros nos dediquemos como sociedad, como equipos de salud, a acompañar, como dice Paula, a acompañar, como dice Javiera, pero jamás a intervenir en la decisión que toma una mujer. Solo apoyarla. Muchas gracias. Me ha pedido la palabra también Paula Aracena para hacer una aclaración. Paula tiene la palabra hasta por 3 minutos. Muchas gracias, señora Román, por su aclaración. Solamente hice la pregunta porque me sorprendió un poco hablar de aborto, que se propusiera el hablar de aborto en forma más despenalizada para niñas menores de 14 años, cuando eso es violación de acuerdo a nuestro código. Pero podemos revisar para atrás quienes quieran hacerlo posteriormente, y muchas gracias por la aclaración. Pero también quisiera tomar sus mismas palabras, y siento muy cercanamente su experiencia en acompañar a mujeres en su proceso de embarazo, sea que este termine en aborto o no. Lo entiendo y simpatizo con eso. Lo que a mí me sorprende es que este proyecto de ley en particular no deja de calificar al aborto como delito, sino que este proyecto dice el aborto sigue siendo un delito, pero antes de las 14 semanas usted va a poder, no, le aseguramos, le garantizamos que si usted aborta clandestinamente antes de las 14 semanas, le aseguramos que no va a ser perseguido legalmente, va a ser enjuiciado, porque hay que ver si fue antes de las 14 semanas, después de las 14 semanas, etc. La judicialización va sí o sí, porque hay un delito de por medio. Pero el proyecto de ley en discusión en particular no quita el carácter de delito del aborto, no quita la judicialización de la mujer que sufre, que hace un aborto, pero tampoco le entrega una legalización de abortos, una despenalización, y por lo tanto va a haber una confusión social en que mujeres van a asistir a centros de salud pidiendo abortar, pensando que esto es una legalización de aborto, y en realidad lo que el Estado estaría diciendo es: puede abortar clandestinamente, háganlo, si es que esa es su decisión, pero no la vamos a perseguir. No va a ser pena de cárcel, la vamos a enjuiciar, pero no va a ser pena de cárcel. Ese es el proyecto, no es más que eso, hasta las 14 semanas. Después de las 14 semanas, sí, la vamos a enjuiciar y va a ser penalizada. Entonces, me llama la atención que en el fondo estamos en la misma postura y coincidimos plenamente. Que ojalá que el Estado se preocupara un poquito mejor
de las condiciones de las mujeres embarazadas, tanto en salud mental como en el cuidado de salud. Pero eso no es lo que está en este proyecto. Gracias. Muchas gracias. Le quiero agradecer a todas nuestras invitadas por sus presentaciones. Ofrezco la palabra por si hubiese algún comentario. No, entonces por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.